Reanuda la sesión. Por favor, señores. La señora Gómez Carballo. Siéntese, por favor. Su defensa. Sí, con la venia, señoría. Buenos días. Vamos a ver, el primer bloque sobre su situación personal y con carácter general quiero preguntarle si ha sido accionista en Fórum Filatélico, ¿no?, o en cualquier otra empresa del grupo o en Spring Este. Nunca, no. ¿Ha tenido alguna retribución de carácter extraordinario cuando estuvo usted en Fórum Filatélico o en Spring Este, fuera de lo que es su salario, de bonus, gratificaciones o alguna retribución especial en Fórum Filatélico, en Spring Este o de cualquier otra empresa del grupo? No. ¿Ha tenido usted poderes o firmas tanto en Fórum Filatélico como en Spring Este o cualquier otra empresa del grupo de Fórum Filatélico? No. ¿Ha asistido usted a las juntas de accionistas en Fórum Filatélico o en cualquier otra empresa del grupo de Fórum o en Spring Este? Evidentemente creo que no ha habido, pero ¿ha tenido asistencia a juntas o consejos de administración? Nunca. Bien. En cuanto a su salario, ya nos ha aclarado usted el salario en Fórum Filatélico, ¿cuánto era en bruto más o menos anual? Aproximadamente unos 55.000. Bien. Y después en el salario en Spring Este eran 90.000 euros. Bien, señoría, quiero exhibir un documento que ya se aportó en su día. Traigo copia para el Ministerio Fiscal y para usted, aunque esto es para la sala, para el fiscal y para Belén. Bien, este documento que aportamos en el primer día de las sesiones se refiere a una oferta de empleo a la que acudió usted, doña Belén. Sí, me estaba inscrita en el INEM, lógicamente, con la formación profesional que tengo, y me llamaron a varias entrevistas, entre ellas esta es una de ellas. El salario que le ofrecían anual era de 90.000 euros. 90.000 euros. O sea, estaba acorde con acorde a la formación y al puesto que había que ese salario que estaba dentro del mercado, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Esta entrevista por qué no le dieron el puesto? Pues porque a raíz, lógicamente, pasé primeramente una entrevista tipo examen, tipo test, y luego en la entrevista personal, puesto que esto es en el 2011, tuve que contar cuál era mi situación personal, que estaba inmersa en un procedimiento y que no sabía las expectativas con respecto a mí. Evidentemente, pues eso fue finiquitar la entrevista en todo caso. Muy bien. Así me ha ido sucediendo en algunas otras. Bien. Desde la intervención de Fórum Filatélico y de Spring Este, sí. ¿Cuál ha sido su situación personal en cuanto a salarios o cobros? Pues desde que se produce la intervención, yo es decir, primero usted tuvo lo que se llama el paro comúnmente. Sí, efectivamente, yo nunca jamás en mi vida he estado de baja laboral, no he cobrado el paro, por lo tanto tuve derecho a 2 años de paro, acorde al salario que cobraba, y una vez consumido esos 2 años de paro, que es con lo que he vivido, en el trimestre se indemnizó a todos los empleados. Yo cobré la indemnización que me correspondía, pero que el juzgado de instrucción número 5 adoptó una medida cautelar con respecto a esa indemnización y me la bloqueó. Al mismo tiempo me adoptó una medida de prohibición de no disposición de mi vivienda habitual. Entonces me desbloqueo mensualmente la cantidad de 1.000 euros para poder hacer frente al pago de mi hipoteca y de mis gastos normales, que eran pocos, puesto que no tengo responsabilidades, no tengo hijos, soy una unidad familiar de un solo miembro, y con eso es con lo que he podido. La hipoteca de su casa que es un chalet, Vivo en Boadilla del Monte, en una zona nueva, se llama el sector B,
Yo la compré en plano en una cooperativa a la cual iba, me acuerdo perfectamente, eso cuando estaba trabajando en Electromedical, pagaba unas 30.000 pesetas de aquel entonces o 25.000 pesetas sin saber lo que realmente compraba y que es la que es mi vivienda habitual, y tenía una hipoteca pues bueno acorde al precio de compra en su momento, que fueron 13 millones, 15 millones con gastos. Entonces, ¿una casa pequeña? De las antiguas pesetas. Digo que es una casa pequeña. Una casa de 2 dormitorios, con un garaje y muy bien. Normal. ¿Y después de cobrar la indemnización, ha tenido algún tipo de ayuda? No, porque cuando se produce la intervención yo tenía 38 años y hasta que siendo unidad familiar de un solo miembro, no teniendo personas a tu cargo, hasta que no cumples 45 años y eres parada de larga duración, no tienes opción a ningún tipo de ayuda. Sí, finalmente, una vez cumplidos los 45 años, he podido optar a una ayuda que se llama RAI, que sí te da una aportación de 342 euros con carácter anual, interrumpidos anualmente. ¿Cuántos años ha cobrado? 2 años. 2 años. 2 años. Bien, y después de eso, ¿de qué vive usted? Pues vivo, como ya le he dicho, no tengo cargas, tampoco tengo excesivos gastos. Mi familia, más concretamente, mi madre, es que me giro porque no le veo la cara y entonces no, me da igual. Sí. Gracias. He vivido, evidentemente tenía algunos ahorros. He vivido gracias. Y de las ayudas que me ha pasado mi madre como pensionista. Muy bien. Puesto papá falleció hace aunque poco, ya lo ha dicho, sí, pero las posibilidades de trabajo en todo este tiempo no se han No, yo, vamos a ver, he intentado, de hecho en el INEM me llamaron al principio, pero a fecha de hoy es imposible, puesto que yo entiendo que cualquier empresa que quiera contratar a un trabajador, lo primero que hace es una búsqueda en internet, tomo una serie de precauciones y a fecha de hoy pues aparezco en todos los sitios, mezclada en un procedimiento, tildada en algunas noticias de una manera y en otras, o sea, es un problema para mí. Muy bien. Respecto del bloque que es el Ministerio Fiscal sobre Spring y en relación con algunas de las preguntas que le hizo, quisiera ver si nos aclara o quiere ampliar algo más con respecto a las funciones del administrador de Spring que le preguntaron ayer. Bueno, básicamente yo creo que lo dejé un poco a rasgos generales, pero sí me gustaría enfatizar las funciones del administrador estaban centradas especialmente en el tema de contratos, tanto traer contratos, firma de contratos, negociación con bancos. Recuerdo además que en el Banco Santander se contrató un depósito llamado depósito AGE que gestionaba él personalmente. Yo lo que pasa es que soy la interlocutora y los correos aparecen en mi ordenador. O sea, soy la persona que está en contacto, pero siempre con la supervisión de Pedro Ramón, con el que hablo, con el que despacho todas las semanas, al menos una vez, pero en cualquier caso siempre tengo comunicación directa con él para informarle de todo. Perdone, en aquella época sí, había correo en los móviles, correo electrónico. En aquella época, efectivamente, ahora no están los smartphones de hoy en día, y que de hecho tú puedes llevar a cualquier sitio y puedes trabajar perfectamente. Yo veo, por ejemplo, a mi hermana, que es abogada, y lo que se llaman las oficinas de enlace, te llevas tu tablet, tu ordenador, todo. Perdón. Bueno, sí. En cualquier caso. Otra pregunta, señoría. Y ahora con exhibición de 3 documentos que sirven de apoyo a lo que manifestó ayer. Este señor compara los 3 para la zona económica, este es otro, y para el fiscal. Y este es el tercero. No, es que es uno, es otro y es otro, son 3. No, o sea, 3 lugares para la sala para la letra. Mire,
son 3 correos electrónicos que tienen que ver con Vale. con lo que usted nos manifestó ayer en relación con funciones paralelas que realizaba en el tiempo que estaba usted en Spring Este, Sí. y que le eran solicitadas en Fórum Filatélico. Concretamente, el primero de ellos Sí. es un correo enviado de José J. Norena, que es José Albeiro Norena, a Belén Gómez, asunto traducir. Está enviado el 2 de diciembre de 2005 y dice así: hola Belén, perdona que te quite unos minutos de tu tiempo, ¿me puedes traducir estos 2 correos que te adjunto abajo? Sí. Esto es lo que usted explicó de que el señor no... Esto es lo que yo intenté explicar ayer cuando hacía gestiones paralelas en Spring y en Forum, que en momentos puntuales se me reclamaba tanto del departamento de dirección como en este caso es el departamento de recepción de filatelia. Sí, el segundo es el de lo que me has pedido y le manda la lo traducción. mismo. Entonces yo de verdad lo mandaba pues con la única finalidad de ayudar a esta persona, nada más. Y el tercero Sí. es un mail que envía él y en el que, bueno, pues el que sepa inglés se da cuenta de que su inglés no es precisamente muy bueno, es así, ¿no? Hola, señoría, ¿se nos podría decir la ruta de estos documentos, por favor? Sí, perdón, sí, ahora mismo le digo la ruta de los documentos, perdone. Está en el SFR, anexo D10, servidor de Fórum Filatélico, adjuntos por usuario, José Albeiro. Los 3 están allí. Lo que no sé es decir el número de documento, pero vamos, si están ordenados por fechas, son muy fáciles de localizar. Y en el mismo sentido, queremos exhibirle otro, pero que tiene que ver con otro tipo de gestiones, que no son las traducciones. Son estos 3, es igual. De cada uno, este es uno, son 3 copias, este es otro. Y este es otro, son 3 copias. Mire, estos 3 son correos electrónicos, que voy a decir la ruta, también están en el archivo SFR D10, servidor Fórum Filatélico, adjuntos por usuario. En el primero es José Baglietto, y es un correo electrónico que primero remite Dolores de Sá a José Albeiro, y después José Baglietto se lo remite a Antonio Merino Zamorano, y tiene que ver con una serie de datos que le están pidiendo desde contabilidad a José Albeiro y que parece ser que se están retrasando. ¿Nos puede explicar alguna cosa sobre esta cuestión? Sí, esto resume lo que eran mis funciones en Fórum Filatélico cuando yo trabajaba con proveedores europeos. Ya expliqué la mecánica, que voy a obviar porque ya me imagino que ha quedado clara. Simplemente una vez se finalizaba el mes, yo pasaba un resumen de las compras que se habían efectuado a proveedores europeos. La pasaba al director general, ¿vale? Pero al mismo tiempo, una vez se habían recibido las facturas, se había recibido la conformidad del proveedor, se remitía a contabilidad. Esta función se supone que la desempeña José Albeiro Noreña, ¿vale? Y la mecánica sigue siendo la misma. Tiene que remitir toda esa documentación a contabilidad para que en este caso Dolores de Sá, que es la persona que trabaja bajo la supervisión del director de administración, liquide los intrastat y liquide toda la documentación fiscal relativa. Básicamente esto, lógicamente, tiene unos plazos. Entonces, según se desprende del correo, es una gestión que no está finiquitada por la persona a la que le corresponde, y por eso existe un correo en el cual el director de administración, ¿vale?, reclama al señor Merino Zamorano
que por favor se le facilite toda esa información, puesto que el señor Albeiro no se la ha facilitado con esa Es decir, esa es la mecánica que yo tenía. Pero esa es la información que luego el señor Merino le reclama a usted, aunque no está en su puesto. Entonces, eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué yo en mi ordenador existen estos correos? Porque el señor Merino... Sí, perdone, vamos a decir primero la ruta de esos dos correos, que son en el anexo SFR, portátil de Belén Gómez, correos, que son los otros dos que le he enviado, y son dos correos de Belén Gómez a Antonio Merino, del mismo día, ¿verdad? Uno a las 8 y otro cercano a las 12. El mismo día, sí. Diciendo buen día, no le he enviado porque José, se refiere a José Albeiro, ¿verdad? Sí, José Albeiro. Me tiene que aclarar una serie de cosas que no entiendo, no obstante se lo adelanto por mail con la información que tengo, que es casi toda. Y en el segundo, convendría revisarlo, no dispongo de más información, se refiere a que le han faltado algún dato, pero hay que cerrarlo ya, ¿no? Es decir, realmente esa tarea, esa gestión, yo no la debiera hacer, que era una tarea que me estaba encomendada en Foro Filatélico y que se supone que ya la deben realizar otras personas en el Foro Filatélico. No obstante, pues no lo sé por qué motivo, porque cada uno tiene una forma de trabajar, no lo sé. En cualquier caso, esto me lo acaba solicitando a mí el señor Merino, estando en este, que tampoco le doy mayor importancia, pero lo que quiero es explicar que la mecánica era esta. Ese mismo sentido era el tema de los cuadros comparativos de precios. Exactamente igual. O sea, hay infinidad de cuadros comparativos que me han encargado tanto el director general como el presidente, en el cual yo utilizo una hoja de cálculo, porque suelo utilizar, me gusta más utilizar las hojas de cálculo, en la cual se introducen unos precios que son transcritos de los catálogos internacionales, de operadores que trabajan en el sector de la filatelia, y se me pide que se haga una comparación en cuanto a márgenes. Pero estos se los mandaban con mucha frecuencia. Sí, yo he hecho infinidad de cuadros de comparativa como una labor mecánica. Bien. Que entiendo se sigue haciendo. Otra cuestión que le pregunto sobre ayer al Ministerio Fiscal le estaba contestando cuando ya no sé si le interrumpió o qué, que Spring era un proyecto que tendría una proyección. ¿Nos quiere concretar o aclarar algo más sobre este punto, sobre la proyección de Spring? Para mí Spring cuando me lo proponen, evidentemente es una empresa que tiene una proyección en el sentido de que va a funcionar como una central de compras. Al mismo tiempo va a realizar ese proceso de selección de calidad, de tal forma que esa filatelia que luego se suministre al cliente final no tenga que saltar o salte el embudo que existe en el departamento de filatelia. Entiendo que es una empresa que tiene una proyección a medio largo plazo y que lógicamente ha ido poco a poco conformándose. Ha llegado la intervención, pero en ningún momento, quiero decir, siempre se ha ido desarrollando, ha ido necesitando más personal, cosas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Sí, lo que quiere usted decir es que no llega a desarrollarse plenamente por la intervención. Sí, efectivamente, es decir, ha sido una empresa de una vida muy efímera, pero que en cualquier caso, si es una central de compras, evidentemente se entiende que todas las compras se van a canalizar a través de esa empresa. Muy bien, muchas gracias. Mire, en relación al fax que le mostró ayer el Ministerio Fiscal, son tres correos electrónicos que se le mostraron juntos. Yo si quiere se los vuelvo a pasar ahora. Tanto la sala como el Ministerio Fiscal tienen copia de este documento, en los que se hacía referencia al jefe y al gran jefe. Ayer usted dudaba, pero después de leerlo con mayor atención, ¿nos puede usted aclarar con rotundidad quién es cada uno? Con rotundidad, porque sí que la verdad es que ya cuando llevas mucho tiempo declarando, sí acabas cansada y muchas veces interpretas las preguntas de otra manera. Para mí hay dos correos concretos que hablan de los contratos Spring Sunflower, quiero recordar, sí, y otro similar, y se habla del jefe, se utiliza la terminología jefe. Para mí jefe es Pedro Ramón Rodríguez Sánchez,
¿vale? Sin embargo, el Ministerio Fiscal ayer me aportó otro correo. Sí, otro correo Estoy cerrando memoria. Gran Jefe, que es de uno que otra le envía a usted. fecha, de otra fecha, que creo que es este. Sí, es un esta- correo que le envía, perdone, Sí. le envía Francisco Briones: hola Belén, por favor haga la consulta a Crimpen de si la serie Azores. Y usted lo reenvía diciendo: te reenvío un correo con una consulta que me hace el Gran Jefe. Vale, pues lo que quiero aclarar sencillamente, y además concretamente con respecto a ese correo, el señor Briones ha sido mi jefe, evidentemente, ¿vale? Pero el Gran Jefe es una expresión, no sé, que utilizábamos la mayoría de los empleados allí. El Gran Jefe, el presidente, nada más. O sea, no tiene ningún Muy otro bien. tipo de connotación. Muy bien. Mire, otra cuestión sobre la que me gustaría que nos aclarase algo, porque me parece que no quedó suficientemente explicada, y es sobre el tema de las compras en Spring Este de segunda calidad, porque se habló de compras de sellos de segunda calidad y usted habló de compras de series de segunda calidad. ¿Nos puede aclarar la diferencia entre comprar series y comprar sellos? Es innecesario, señor letrado, de verdad. Y le quedó Otra claro. pregunta, sí, sí. Vale, muchas Muy bien. gracias. Bien, le quiero preguntar sobre un mail que envía desde Secretaría de Presidencia, porque parece que esto tuvo cierta confusión, y le digo cierta confusión porque es el mail que le envía Antonio Miguel Sanz, diciéndole sí. exactamente que las facturas que se giren desde el proveedor Spring Este, Sí. siguiendo las instrucciones, con la pertinente autorización del jefe de compras de Filatelia y de la Dirección General, todas las partidas de este proveedor se abonarán por transferencia inmediatamente Sí. después de que haya dado conformidad a la mercancía recibida. Le voy a preguntar muy concretamente, mire, solo para que conste, las facturas en general, ¿vale?, tanto las de Spring Este como las de cualquier otro proveedor cuando usted estaba en Fórum Filatélico, ¿necesitaban un visé del presidente o del jefe de compras? Sí, necesariamente. Bien. Todas las facturas. No se efectuaba ni un solo pago mientras esa factura no estuviese Visada. por el responsable competente, que en este caso, hablando de Filatelia, era el presidente. Muy bien. Es que se quedó, la verdad es que le expliqué bastante mal ayer. Y Muchas gracias. no Mire se usted, lo- sobre le preguntaron ayer sobre el viaje a Londres, ¿vale? Sí. Lo que quiero preguntarle es, ¿usted viajó a Londres sola, tanto a ida como vuelta? Sí, Muy sola. bien, muchas gracias. A ver, sobre el tema de Fórum Portugal, le quiero preguntar, ¿usted ha asistido a reuniones en las que estuvieran miembros de la sociedad que tenía Fórum en Portugal? No, ¿Ha viajado alguna vez a Portugal, a las oficinas de allí? tampoco. ¿Conoce o conocía usted cuando estaba en Fórum Filatélico qué forma social tenía la sociedad de Portugal, o si era... No la conozco, ¿Conoce usted la legislación portuguesa? ni mucho menos, no, en Bien. absoluto. Y ahora, en cuanto al fax que le mostraron ayer, me gustaría, por favor, si se le puede... Que no está bien, perdón. Vale, perdón. Es para ella. Este fax que se mostró de Ignacio Elorrieta para doña Belén Gómez Carballo, es para Belén, para que lo tenga. Ah, sí, no, la ruta ya la aclaró el Ministerio Fiscal. Estoy repreguntando sobre un documento. ¿Podemos ver un momento el documento para ¿Perdón? identificarlo? Ah, sí. ¿Fue el 38 de los que mostró el fiscal? Continúe, por favor, señor letrado. Sí. Entonces, vamos a ver. En relación con este fax de Ignacio Elorrieta, ¿recuerda usted exactamente que le preguntaron si había enviado el albarán simplemente, y usted no supo recordar en ese momento que se había hecho? No, ¿Nos puede aclarar? De lo que sí me acuerdo es que tuve una salida de tono inapropiada, y por ello pido disculpas a la sala. No se preocupe. Sí, de verdad la tuve inapropiada, pero quiero explicar por qué. Este fax, este documento, yo lo he visto en instrucción, lo expliqué en instrucción. Este fax viene remitido a mí, pero siempre viene con copia a Francisco Briones. No, estoy hablando con... creí que me decía. Entonces, creo que en su momento lo expliqué, no tengo inconveniente volver a explicarlo. Spring Este, sociedad que iba a funcionar como central,
que ha estado funcionando como central de compras, suministraría toda la filatelia a Forum, ¿vale? Este FAS realmente, aunque viene a mí, insisto, todas estas explicaciones que vienen aquí, ¿vale? De no disponemos de stock, de adjudicar, yo ya en su momento denoté quiero decir, no entendía absolutamente nada. Lo que quiero aclarar con respecto a esto, ayer tuve la oportunidad de mirar en la documentación que obra en el sumario que antes de que yo me incorpore a Sprint sí se ha realizado una entrega desde Sprint, ¿vale?, a Forum Filatélico. Cuando yo me he incorporado posteriormente, se han realizado 4 entregas a Forum Lisboa, todas documentadas. Y quiero dejar muy claro que tanto en mi etapa de Forum como en mi etapa de Sprint, filatelia que se entregaba, incluso filatelia que se recibía, filatelia que venía documentada, filatelia que se comprobaba. Pero en este caso, filatelia que salía de Sprint, filatelia que iba igualmente documentada. Albaranes, yo cuando ayer, que no me acordaba, Albaranes, por eso fue mi salida de tono. Esa es la explicación que quiero dar. Y de hecho no en vano me he ocupado de mirar por qué, o sea, porque yo no recuerdo que se hayan hecho entregas con Albaranes. En absoluto. Quiero Albarán por fax. Aportar ahora una documentación que me ha facilitado mi cliente de los datos que tenía. Desconozco ahora mismo la ruta, pero obviamente está en la documentación de Spring y me comprometo a facilitar la ruta en la sesión de mañana. Está en el ordenador de Sprint. En el ordenador de Sprint, en Sí, el ordenador suyo de Belén Gómez Carballo. Sí, está en el Alex FR, ordenador de Sprint. Es que yo ayer la verdad es que me quedé con esto, que por eso salté de esa manera. ¿No? ¿Quiere explicar al tribunal de qué se trata estos documentos? Esto concretamente son 4 Bible Bills, ¿vale?, de mercancía de filatelia, en la cual se indica el origen, se indica el destinatario, ¿vale?, que es Forum Ibérica, Iniciativas de Gestao, con su dirección, ¿vale?, operado por el despacho en este caso es de Lisboa, que es quien tiene que despachar allí, su número de Arbel Bill, y indica el contenido en kilos, el volumen y el importe de esa mercancía. 201.000, el primero, no sé si tienen el primero, en cualquier caso, en todos ellos viene indicado el importe de la mercancía, de la mercancía que se envía, que coincide con el número de factura. Es decir, que se enviaron sellos realmente con factura. No, es que no había otra forma de hacerlo. De acuerdo. Por eso yo ayer mi sorpresa y por eso ayer un poco mi salida de tono en ese sentido. Bien. Estamos casi terminando. Mire usted, nos manifestó que su ordenador en Spring ya estaba en la oficina cuando usted llegó, es decir, no lo estrenó, como por así decirlo. Yo me incorporo. Alguien había estado utilizando y cargando datos. ¿Qué hace usted con ese ordenador? Ese ordenador, evidentemente, cuando yo me incorporo, lo utilizo, es el despacho que utilizamos indistintamente tanto Pedro Ramón como yo cuando él viene, y lo que hago es que descargo la información con parte del trabajo que yo he realizado en Forum. Por eso ahí obran una serie de documentos o de faxes o de cuadros de comparativa o demás, pero que no... Es decir, que esa documentación la ha traído usted de su ordenador de Forum filatélico ahí, sí, y es el motivo por el que en el que están ahí, pero hay que cosas no, antiguas. Exactamente, no hay es que no hay otro motivo. Concretamente, y en relación con este punto, le preguntaron ayer también sobre unas plantillas de facturas que supuestamente venían de Filatelia Pilar Málaga, sí, y que eran referidas al año 2004, y se sorprendió usted de que en el ordenador de Spring es el motivo de que estas plantillas de facturas... Es el motivo de que esas plantillas que figuran ahí es formación que yo volqué de un pendrive que volqué en el ordenador pero que insisto, cuando hizo esas plantillas fue como una gestión de secretaria al presidente. En su día era una gestión de secretaria, que lo expliqué también, lo expliqué en estos días. Eso era una gestión de secretaria por encargo del señor Briones. Nada más. Desconozco, de verdad que desconozco cómo... Estando en el Sprint evidentemente es la forma que he tenido de conocer de cómo se suministra la filatelia a Portugal.
pero cuando he estado en Fórum Filatélico la desconozco en absoluto. Yo lo único que puedo decirle es que en un momento determinado el señor Briones me dice: hágame usted esta factura, plantilla de factura que no sé qué se hace absolutamente con ella, y me da unos datos. Muchas gracias. Mire, nos quedan 5 preguntas solo. Quiero exhibir también ahora mismo otra documental que obra en la pieza principal, en el tomo 144, folios 43.309 y 43.310. Es uno para acá. No, perdón, ese lleva la ruta. Sí. Se trata de un fax de una empresa que se llama JIF, Activity and Procedure, que es traducido, quiere decir actividad y procedimiento. Y aquí se describe una serie de actuaciones y procedimientos que coinciden plenamente con lo que usted ha explicado que se hacía en Fórum Filatélico. Es decir, con lo que yo hacía con mis tareas de trabajo en Fórum Filatélico. Esta era la operativa normal en todas las empresas que se dedicaban a esto. Quiere decir, era un procedimiento establecido de forma general. Usted no hacía nada que fuera extraño. ¿Es no, así? yo este documento lo he conocido por las actuaciones. De hecho, ha sido aportado también en el informe de los peritos judiciales. JF es Janssen Sanferrier, que es un proveedor que suministra filatelia. Y me ha sorprendido, puesto que toda la descripción del procedimiento y actividad que este proveedor hace coincide con la forma en la que yo trabajaba en Fórum Filatélico. Mire, ya por último, y a efectos de apoyo documental a la declaración que prestó usted ayer, quería aportar ya el penúltimo de los documentos. Son 3, ¿no? Queremos pedir disculpas porque este documento, que se encuentra en el anexo SFR, anexo de 10, archivo SFR, anexo de 10, en el servidor de Fórum Filatélico en adjuntos por usuarios, María Cabezón, creo, pero lo tenemos que hacer como pantallazo del visor de Lotus, porque ya manifestó el Ministerio Fiscal que esos correos no se pueden imprimir sin una aplicación que nosotros no tenemos. Pero lo que sí que nos interesa, y también desconociendo la fecha del correo, porque todos vienen a fecha 11 del 5 de 2006, que es cuando se cogen en el visor, señor Nieto, necesito saber con quién me tengo que poner en contacto para planificar la adaptación del despacho de la cuarta planta a las necesidades del área de filatelia. Esto ya lo avanzó usted ayer, cuando dijo que se subieron las cajas, las 305 cajas, a la cuarta planta, y que luego con posterioridad creo que iba a subir el departamento de filatelia a tener allí su... Sí, pero que yo eso no lo he conocido nunca. Solamente a través lo he conocido a través de las actuaciones. Usted lo que conoció fue la subida de las cajas. Yo simplemente ejecuté la orden de que si esas cajas sistemáticamente se entregaban por orden de llegada, hubo un momento, lo expliqué ayer, se colapsa recepción, se colapsa filatelia, Nos por un tema de referimos, física. a las cajas que ponía retorno. Exactamente, me refiero a esas. Y entonces es cuando me entero por esta documentación que obran actuaciones. Muy bien. Mire, el último correo, y es la penúltima pregunta que le voy a hacer. Muchas gracias. Es un correo electrónico que envía... la ruta de este documento creo que es también en el SFR de 10, servidor de Fórum Filatélico, adjuntos, usuarios, me parece que está en Rosa Rama, buen día. ¿Vale? Y es un correo que le dirige Rosa Rama Buendía a un proveedor, ¿verdad? Le pone en copia a José Albeiro Noreña, y que como secretaria que ha quedado en sus funciones hace exactamente lo mismo que usted estaba haciendo en su día, y de hecho no sé si también le servía de alguna traducción al señor José Albeiro. ¿Esto es así? Supongo, vamos, seguro.
Además, concretamente en este correo, porque obran más en la causa, habla de precios de la colección CEP del 56 al 2004 y además se basan en el catálogo Mitchell plus más, es decir, las mismas comparativas que le pedían a usted se las siguen pidiendo a ella. Es decir, la misma mecánica. Muy bien. Y por último, para terminar, mire usted, ¿ha tenido usted algún indicio, alguna sospecha, alguna evidencia de que todo lo que se hiciera en Fórum Filatélico o el negocio de Fórum Filatélico de Spring pudiera ser, lo decimos solamente a efectos dialécticos, una estafa? Resulta muy poco útil la respuesta que pueda dar cualquier persona acusada a estos efectos para el tribunal. Así que solamente para que conste, señoría, aunque no sea útil. Conste, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias a la sala por su paciencia. El Ministerio Fiscal, a continuación. Al señor don Pedro Ramón Rodríguez, señoría. ¿Esto es para el fiscal o es nuestro? No sé. Ok, gracias. Buenos días, siéntese. Buenos días. La Constitución española le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Pues siguiendo esto, señoría, debido al tiempo que ha pasado y a todo lo que está pasando en estos últimos días, voy a cogerme este derecho de no declarar y no voy a contestar a ninguna pregunta, salvo las de mi abogado, porque ya en su día presté declaración en el juzgado y quiero aclarar algunos asuntos que en aquel momento no quedaron suficientemente claros. Está en su derecho. ¿El Ministerio Fiscal va a querer hacer constar alguna pregunta a los efectos y al oírle la acusación? No, señoría, no tiene demasiado sentido. En todo caso, por supuesto, en fase documental haremos mención especial a documentos que queríamos haber exhibido al señor Rodríguez. Por parte de las acusaciones particulares en el mismo sentido, las demás defensas, su defensa. Con la venia, señoría, Óscar Folchi, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring buenos días. Perdone antes de que empiece, y esto tampoco tiene usted que contestarlo, pero ¿qué se refiere con lo que ha pasado estos días? A todo, al aluvión de información de todas estas sesiones. Bien. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. Don Pedro, quería hacerle una serie de preguntas para tratar de clarificar alguna cuestión que no pudiese haber quedado suficientemente clara, sin perjuicio de que entiendo que con la declaración de la señorita Belén la participación de Spring en los hechos que se enjuician ha sido más que clarificada. No es el momento, señor letrado, de hacer valoraciones, por favor. Ya no pretendo hacer momento, valoraciones. simplemente preguntas. Don Pedro, ¿podría indicarnos en qué contexto surgió la idea de crear Spring? Pues vamos a ver, con una conversación con Francisco Briones, que recuerdo a todos, somos amigos desde hace mucho tiempo, nos unen algún vínculo también familiar. ¿Cuál? Perdón. Pues no. No. Su mujer no se preocupe. Claro que las preguntas de su abogado. No, pero bueno. Continúe, por favor, señor letrado. Si el señor letrado quiere, ya se lo preguntará. Bien, pues en una conversación con él me comentó que tenían un problema para él muy grave en Fórum Filatélico, que es el problema que se ha hablado aquí muchas veces, del ataque que tenían en su departamento de admisión y control de calidad de esta filatelia. Entonces me dice que la solución, él encontró una solución y es externalizar este sistema. Y para ello me propone que si quiero hacerme cargo, montar una empresa que haga este servicio para Fórum. Bueno, pues de momento me quedo con la propuesta, lo consulto en casa como es normal y claro, una propuesta que nos hacía Francisco Briones, que para nosotros era un hombre de éxito, era, vamos, el presidente de una gran empresa, reconocido en todo el mundo, pues era algo que no podíamos decir que no. Total, que una vez consultado con mi familia, le digo que sí, que quiero abordar este proyecto, que me interesa. Así que nada, pues desde el primer día, esto sería en invierno, sería finales del 2004, pues me pongo a trabajar, nos ponemos a trabajar, y cuando digo nos ponemos, normalmente es mi hermano y yo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es buscar un local.
Pues venga, vamos a empezar a buscar dónde nos puede interesar alquilar un local para hacer esta actividad. Pues buscamos local. Ahora tenemos que buscar cómo aprovisionarlo de muebles y demás, total, para hacer unos cálculos de qué desembolso necesitaríamos para montar esta empresa. Ya cuando tenemos estos cálculos hechos, pues finalmente decidimos comprar una empresa ya constituida. En vez de constituir nosotros la empresa, un despacho que se dedica a hacer estas cosas, pues le compramos una empresa ya constituida, que es Expreste. Esto ya sería en la primavera del año siguiente. Perdone que le interrumpa. ¿Podría indicarnos cuál es el motivo por el cual compraron una sociedad ya constituida y no constituyeron ustedes una? Bueno, simplemente era porque era mucho más rápido, el coste era similar y era un coste que podíamos abordar. Y era rapidísimo, era ponernos en contacto. Alguien nos dio una dirección de email, creo recordar, o un teléfono. Hablamos con el despacho que se dedica a hacer estas cosas y en cuestión de un par de semanas teníamos la empresa ya constituida. Muchas gracias. ¿Podría indicarnos cuál era el objeto del negocio concreto que tenía que ejecutar y desarrollar Springeste? Bueno, pues ya se ha comentado varias veces. La idea era externalizar los procesos de adquisición, admisión, control de calidad y clasificación de la filatelia. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer. Perfecto. ¿Podría indicarnos quién formaba parte del equipo en Springeste? ¿Quién pues, gestionó las incorporaciones? Ya ayer hablamos un poco. El primero que forma parte de Springeste soy yo, que soy el administrador. Después, en su momento, Francisco Brione me dijo que alguien que tenía experiencia en Forum podía incorporarse al proyecto y establecimos algún contacto con Belén. Lo primero que tenemos que contratar es alguien que sepa de sellos y contratamos a Gema del Río. A partir de ahí, pues como acaban de decir ahora, la idea era empezar a crecer desde un empleado hasta donde llegáramos. Al final, después, antes de la intervención, pues seríamos 8 o 9 personas en el proyecto, sobre todo un departamento grande de filatelia, y porque los demás departamentos los teníamos todos externalizados, contabilidad, asesoría fiscal, todo esto estaba externalizado. En relación al señor Carretero, cuyo nombre ha salido en diversas ocasiones a lo largo de las declaraciones, ¿podría indicarnos cuál era su relación con él, si es que había alguna relación previa y cuáles fueron las circunstancias de su incorporación a Springeste? Claro, Pedro y yo nos conocíamos, entonces esto ya llevábamos 8 meses, 6, no sé, unos meses ya funcionando. El trabajo iba creciendo, había que dotar a alguien más, ya no solo en el departamento de filatelia, sino en el departamento de, por llamarlo así, de administración interna. Él se queda sin trabajo, me llega a mis oídos que se queda sin trabajo, yo busco una persona, joder, pues quién mejor que tú, y no hay más que esto. ¿Conocía usted que era el yerno del señor Hijón? Sí, claro. Perfecto. De hecho, conozco a su mujer, conozco a sus hijos. ¿Quién gestionaba la empresa Springeste y cómo se gestionaba Springeste? Bueno, la empresa, teniendo en cuenta que la empresa empieza por un empleado que soy yo, que soy el administrador único, yo gestionaba la empresa. La empresa se gestiona primero. Lo primero que tenemos es una empleada que es Gema del Río, que es la que se va a encargar de la filatelia, y a partir de ahí empezamos a montar un equipo. Se contrata a Belén porque Belén lo que tiene que hacer es dirigir este equipo. Se tiene que encargar de relaciones con proveedores y dirección de este equipo. Ya digo, el equipo, la parte más grande de la empresa era la parte destinada a la admisión y verificación de la filatelia. ¿Podría decirnos quién tomaba las decisiones en la empresa, las de más trascendencia? ¿Quién ejercía de administrador único de la compañía? El administrador soy yo, de hecho, solo con que miren las escrituras lo pueden ver. Las decisiones las tomaba yo, sobre todo al principio, que es cuando hay que tomar las decisiones. Una vez que empieza a rodar la empresa, ya no es tanto, salvo las relaciones con el cliente, único cliente, Forum Filatélico. Entonces, las decisiones trascendentales las tomaba yo. ¿Tenía poderes de algún tipo la señorita Belén? No, Gómez Carballo. No, ninguno. ¿Alguna otra persona distinta a usted tenía poderes para operar? Nadie tenía ni... ¿Constaba como beneficiario de las cuentas? Nadie. Únicamente yo como administrador de Springeste. En cuanto a las remuneraciones de la plantilla, ¿quién fijaba la remuneración? ¿Quién? La remuneración la fijaba yo, claro, porque además había, no sé si decir una estandarización, salvo la remuneración
Belén al principio, que fue negociada, no que fue negociada, fue, oiga, le ofrezco esto, ¿le interesa? Sí, pues venga, vamos, no hubo negociación, pero las remuneraciones las fijaba yo. ¿Cuál era el motivo por el cual usted tenía un salario no creo recordar que de 1.500 euros? Creo que era la nómina más baja de la compañía. Pues porque en realidad yo no ejercía un trabajo dentro de Sprineste, salvo el de administrador. Y mis honorarios vendrían cuando la empresa pudiera repartir dividendos. Es cuando yo haría dinero. Muchas gracias. Que de hecho nunca he repartido dividendos. Señor Rodríguez, ¿podría indicarnos o hablarnos brevemente sobre el proceso de compras de Filatelia en Sprineste? ¿Cómo se gestionaba? Bueno, pues vamos a ver, como nuestra idea era comprar Filatelia para Forum Filatélico nos decía qué filatelia quería y qué precio iba a pagar. Entonces nosotros contactábamos con proveedores conocidos en Europa, con coleccionistas, y también recuerdo que pusimos algunos anuncios en alguna revista especializada ofreciendo compra de esta filatelia y el precio que podíamos pagar por ella. Muy bien. Entonces, sería correcto decir que entre sus proveedores de filatelia había reconocidos proveedores de filatelia europeos y pequeños coleccionistas nacionales. Bueno, ¿había proveedores de todo tipo? Había, ¿O solo había un tipo? Nuestro abanico era amplio, ¿sabes? Dado, dependiendo de la filatelia que queríamos, claro. No era, porque es que he escuchado aquí, a ver, este comentario es porque he escuchado aquí que Forum se limitaba a 4 o 5 proveedores. Nosotros no nos limitábamos a 4 o 5 proveedores, teníamos alguno más. En relación al tipo de filatelia, ¿quién fijaba las condiciones y las características que debía reunir la filatelia? El cliente. Y cuando dice el cliente único de Sprineste, ¿era? ¿Quién era el cliente único de Forum Sprineste? Filatélico. Forum Filatélico nos dice qué quiere comprar, en qué condiciones lo quiere comprar y cuánto quiere pagar. La filatelia que tenían ustedes que adquirir era filatelia lujo, primera calidad, series completas, de colecciones completas de Europa. De 10 años, Europa. colecciones, eso es. ¿Ustedes compraban sellos sueltos? No. ¿En algún momento adquirieron o compraron calidad que no fuese lujo? ¿Series de sellos de calidad estándar o de calidad no lujo? Aquí se ha explicado alguna vez. Si yo de una serie de segunda calidad puedo sacar un sello que si es calidad lujo, yo por la serie voy a pagar menos que si toda la serie fuera calidad lujo. Si la completo con otra parte que yo tengo, convierto, por decirlo así, 2 o 3 series de segunda calidad en una serie de calidad lujo. Tengo un extra coste de unos sellos que no voy a utilizar, pero luego al final la venta del beneficio es mayor. Muchas gracias. En relación al beneficio o a los márgenes de beneficio de Sprineste, en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y en determinados apartados del informe confeccionado por los peritos de Hacienda se hace referencia a unos márgenes de beneficio de entre el 40 y el 70%. ¿Es esto cierto? No. Vamos a ver. El margen de beneficio no puede ser nunca un 40 o un 70%. Vamos a ver, podemos ver el margen de venta sobre compra, pero claro, la compra, después de esa compra, tenemos que sumar gastos de transportes, gastos de aduana en caso que los hubiera, gastos de algún tipo de impuestos, gastos de establecimiento, gastos de personal, 1000 gastos más que no aparecen en el dato compro a 100 y vendo a 140. Muchas gracias. ¿Podría concretarnos ahora en qué consistía el trabajo que realizaba o que se realizaba en las instalaciones de Sprineste una vez que se recibía la mercancía por parte de los proveedores? Bueno, pues como ya he dicho, nuestro trabajo yo siempre lo he entendido en 4 fases. Adquisición, ya la tenemos hecha porque ya está la mercancía allí. Pues lo siguiente es admisión. Vamos a comprobar que toda la mercancía que se relata en albaranes de entrega, listas de contenido, lo que sea, está dentro de la caja. En caso que no esté toda la mercancía, reclamación al proveedor. Siguiente paso, control de calidad. Exactamente lo mismo. Vamos a comprobar que toda la mercancía que ha pasado a admisión cumple con los estándares de calidad requeridos. En caso de lo contrario, reclamación al proveedor. Y último caso, clasificación para el envío al cliente. ¿Disponían ustedes de material necesario y adecuado para efectuar el control de calidad de los sellos? El mejor del mundo. Bien, en relación a las ventas, ¿qué puede decirnos de las ventas?
Las ventas, el cliente, lo que he dicho antes, nos marcaba qué quería, cómo lo quería y cuánto iba a pagar. Una vez teníamos la filatelia nosotros dispuesta para enviar, se la enviamos, consiguiente factura y después el cobro de ella. ¿Podría indicarnos si las condiciones de cobro de las facturas que ustedes emitían a Forum Filatélico tenían alguna característica especial? En el día de ayer se hizo referencia a que estas facturas inicialmente eran facturas a la vista, o sea, en el momento de emisión de la factura se pagaba, pero eso fue así durante toda la vida de la sociedad. A ver, no en el momento de emisión de la factura, en el momento en que comprobaba Forum que la mercancía la tenían allí y que alguien había avisado la factura y no la pagaba. No en el mismo, yo no envié una factura y iba allí y me daban el dinero, no. Tenga en cuenta que nosotros, o sea, nuestra filatelia, según llegaba a Forum, directamente se iba a adjudicar. Comprobaban que la filatelia estaba y eso, claro, nadie se lo hacía. Y una vez que habían comprobado que lo que relataba la factura estaba dentro de las instalaciones de Forum y que era correcto, me pagaban la factura. ¿En algún momento se modificaron las condiciones de pago y pasaron a ser estas condiciones 30 días fecha emisión factura? ¿Le suena a usted? Pues no lo recuerdo, pero Forum lo quería. No lo recuerdo, ¿eh? Bien, perfecto. Vamos a ir ahora a un apartado concreto que es el encargo de compra de filatelia conmemorativa del 50 aniversario. ¿Podría indicarnos algún detalle sobre esta operación en concreto? No mucho más de lo que aquí se ha dicho. Es una operación que nos viene dada por Forum. Forum ya ha establecido sus contactos, ha establecido quién va a ser su suministrador oficial dentro de Europa. Nosotros ahí lo que teníamos que hacer es prácticamente de las 4 acciones que he dicho, la de adquisición ya estaba prácticamente dada. Bueno, pues negociamos el precio con su suministrador, Forum ya nos daba el margen que él nos iba a pagar a nosotros y se firmaron 2 contratos, uno con Forum para que pusiéramos la mercancía ya en sus instalaciones, completamente clasificada, y otro con el proveedor inglés que nos facilitaba toda la mercancía que se emitía en Europa de este asunto. ¿Qué problema hubo? Que en realidad había una particularidad que era lo de los pagos por adelantado, se hicieron unos pagos por adelantado, pero cuando en realidad, ayer creo que preguntaron, y eran al mes siguiente de comprobar y decir, joder, pues es que esto es, si hacemos esto no hacemos otra cosa, porque además iban a llegar todos los lotes a la vez, directamente, en cuestión de 2 meses, a Francisco Briel le dice, mira, con esto me hundo porque no puedo hacer más que esto, no puedo hacer otra cosa. Entonces, pues nada, después de una par de conversaciones se toma la decisión de que Forum se subroga ese contrato y es Forum quien habla directamente con el proveedor. Así que Spring queda fuera de esa operación. Señoría, me gustaría exhibirle 3 documentos que ya fueron exhibidos o que han sido exhibidos en reiteradas ocasiones por el Ministerio Fiscal. Se trata de los 3 documentos que tienen relación con esta operación. Un primer contrato con la venia y con el permiso de la sala. Como les han sido aportados en reiteradas ocasiones, me gustaría exhibírselos para que los puedan identificar, pero solo he traído copia para mi cliente. Se trata, en primer lugar, del contrato por el cual Spring Este y Forum Filatélico firman un acuerdo para el aprovisionamiento de sellos. Les indicaré la ruta seguidamente. En segundo lugar, se trata de un contrato para un compromiso de compra entre Spring Este y Premium Stamp Brokers, y finalmente un documento por el cual se resuelven los contratos anteriores. Las rutas son pieza documental 3, entradas y registros 9 y 10 de mayo de 2016, Julián Camarillo 7, caja 3, bloque 17, folios 89 a 91, en lo que refiere al contrato entre Forum y Spring Este. Pieza documental 3, entradas y registros 9 y 10 de mayo de 2006, Julián Camarillo 7, caja 4, bloque 6, folios 63-65, el acuerdo de resolución del contrato suscrito entre Premium, Spring y Forum Filatélico, y folios 66 a 70, contrato de compromiso de compra-venta entre Premium y Spring. Don Pedro, ¿recuerda usted estos contratos? ¿Recuerda usted haber firmado estos documentos? ¿Es su firma la que obra en los mismos? Sí. ¿Recuerda usted cuál era el procedimiento para firmar estos documentos? Normalmente la mayoría de los contratos se recogía mi firma en las oficinas nuestras y se enviaba al proveedor o a la otra parte a firmar. Creo recordar, ayer relataba Belén Gómez, que una vez
tuvo que desplazarse ella a Londres a recoger una firma. Lo normal es que se recogiera una firma en nuestras oficinas y se enviara a la otra parte el contrato para que lo devolviera firmado. Muy bien. En relación al contrato que se denomina compromiso de compraventa, suscrito entre Spring Este y Premestan Brokers. Sí. Yo le he presentado la versión en castellano de este documento, Sí. pero ¿recuerda usted si había una versión en inglés de este contrato? Seguro que sí. Seguro que sí. En No lo recuerdo ahora mismo, pero yo, vamos, estoy seguro que sí. Perfecto. En lo que refiere... Señoría, en la documentación aportada obra la versión en inglés de esos documentos. Sí, con la venia, señoría. En relación a este contrato, la cláusula sexta de este contrato, ¿Sí? que regula el precio. ¿Se pacta un precio de compra igual al 150% del valor facial de los sellos vendidos? ¿Este precio incluía IVA y transportes? Aquí pone IVA y transporte incluidos. Sería correcto, entonces, Sería correcto, que el precio sí. es 150%. Sí. ¿Correcto? Bien. En relación al contrato suscrito entre Spring Este y Forum Filatélico, Sí. ¿podría usted detenerse en la cláusula segunda del referido contrato? Sí. ¿Es correcto el precio de venta pactado a favor de Spring Este era del 190% del valor facial, también incluido IVA y transportes? Y transporte incluido, sí. Bien. Lo que veo que aquí no se incluye, por ejemplo, en caso de que lo necesitara, derechos aduaneros y demás. Esos los tendríamos que pagar nosotros. En relación a lo que ha manifestado usted anteriormente, el margen neto de beneficio de Spring Este en esta operación en ningún caso podría ser del 40%, debido a que tendrían que descontarse no solo los gastos aduaneros, los de impuestos, los de transporte, los de personal, los de establecimiento, claro, y cualquier otro que ustedes tuviesen asociado a la actividad. Claro. Bien. Saltando a otra operación, una operación de la que se habló ayer, que es una operación de compra de filatelia que provino de un proveedor denominado NatWest Finance Consulting. ¿Sí? ¿Podría usted indicarnos alguna referencia o añadir algo a lo que se manifestó ayer en relación a esta operación en concreto? No demasiado, porque recordarla no la recuerdo. Ayer cuando la nombraron realmente no me acordaba. Lo único que podemos decir es que nosotros en Spring teníamos una máxima, y es: aquel al que compramos la filatelia ha de ser la misma persona o entidad que emite la factura, y ha de ser la misma persona o entidad que es el titular de la cuenta bancaria donde se paga esa factura, independientemente de donde estén, porque había veces que cambiaban los países, pero por una cuestión interna de cada proveedor, por motivos de IVA, creo, o algo así. ¿Ha podido usted verificar? Sí, hemos Después de verificado, analizar claro, la después de documentación. hemos verificado, y estas tres premisas se cumplen. O sea, en este caso concreto, la factura estaba expedida por la persona que había enviado la filatelia a la sede de Spring Este. Y el pago estaba pagado a una cuenta bancaria que pertenecía a la misma persona o a la misma entidad que había emitido la factura. Bien, muchas gracias. Cambiando de tema, y ya en lo que refiere a la gestión de la compañía Spring Este, ¿recuerda usted quién se ocupaba de la llevanza de la contabilidad Bueno, que ayer se dijo. y presentación de impuestos? Lo que he dicho antes, todos los aspectos que no era filatelia, prácticamente todos los teníamos externalizados. La contabilidad y fiscalidad la llevaba AIC. ¿Qué más? La gestión de personal y nóminas la llevaba Losada, el despacho Losada. Y luego, más externalizaciones que recuerdo así, todo lo concerniente a aduanas y demás lo llevaba BSD, un transitario. Todo esto lo teníamos externalizado porque no teníamos capacidad para todo. En relación a AIC de gestión, ¿Sí? que si no estoy equivocado es una sociedad del señor Ozaya, ¿Sí? que se ha dicho en reiteradas ocasiones que es el asesor fiscal del señor Briones. ¿Sí? ¿Podría indicarnos por qué se seleccionó a este despacho para la llevanza de la contabilidad y temas Pues fiscales? yo conocía al señor Ozaya y, vamos, creo que mejor que él nadie no lo iba a hacer. ¿Y de qué conoció usted al señor Ozaya? Lo conocí hace mucho tiempo, participamos en alguna sociedad, yo creo también. Vamos, es que si le digo 20 años igual me quedo corto. En ningún caso el hecho de que el señor Ozaya o su empresa prestase servicios para Spring Este fue algo que vino por imposición del señor Briones. No.
Respecto de la operativa bancaria, ¿puede indicarnos con qué entidades trabajaba Spring Este? Sí, trabajamos, para mí, eran los dos bancos más fiables, BBVA y Santander. Empezamos con el BBVA y a los 2 meses abrimos nuestra cuenta en el Santander Empresas, porque además no es que tuviéramos un litigio, sino tuvimos una negociación un poco más brusca con el BBVA por una serie de unas comisiones y un poco decirles, vale, pues me voy enfrente. Y empezamos a trabajar con el Santander, que además nos trataba bastante mejor. ¿Qué tipo de operativas realizaban o ejecutaban con este tipo de entidades? Con los bancos, sobre todo, pues una operativa normal de una empresa. Teníamos domiciliados algunos recibos, pagábamos por transferencias a nuestros proveedores, teníamos un depósito de inversión, que además recuerdo, no recordaba ni el nombre, pero lo que sí recuerdo que lo que más hincapié le hice al banco era que yo necesitaba ese dinero, disponer de ese dinero en máximo 48 horas, en caso de que lo necesitara. Y no mucho más. ¿Había pagos en efectivo? ¿Spring Este realizaba pagos en efectivo? ¿Recibía cobros en efectivo? No, cobros en efectivo creo que no. No, y pagos creo que no. No recordaría alguno. Si alguna vez se pagó a alguien... Es que no sé si me está hablando de un taxi. No lo sé. No, me refiero a cantidades importantes, no. Pagos en efectivo a proveedores, o recibir el pago de facturas de venta de sellos a Forum Filatélico o alguna otra empresa del grupo en efectivo. Bien. En términos generales, ¿podría indicarnos si Spring Este, en el periodo en el que estuvo activa y de la que usted fue administrador único, cumplía fiel y puntualmente con todas sus obligaciones? Claro que sí, claro que sí. Además esto era una premisa. Por una razón muy sencilla, ya no porque nosotros seamos mejores que nadie, sino porque Forum no me iba a permitir que yo no cumpliera con mis obligaciones. Tan sencillo como eso. Yo tenía que cumplir con todas mis obligaciones porque mi cliente cumplía conmigo. ¿Podría indicarnos brevemente cómo quedó la empresa tras la intervención que se produjo en el mes de mayo del año 2006? Pues la empresa quedó completamente su actividad paralizada, las cuentas bancarias bloqueadas, pues, tuvimos que atender un montón de reclamaciones desde el personal que claro que quería cobrar sus nóminas, que nunca se le había dejado de pagar una nómina, hasta el dueño del local donde estábamos alquilados, que nos interpuso, creo recordar que era una demanda de desahucio. ¿Algún proveedor puso alguna demanda en reclamación? Claro, proveedores también, que la mercancía estaba en tránsito, habíamos recibido la mercancía y todavía no la habíamos enviado y no podíamos... Recuerdo que nosotros tuvimos la sede de Spring Este prácticamente un año precintada y no pudimos acceder a ella. Entonces, bueno, pues quedó completamente paralizada y sin poder atender los pagos. ¿Recuerda usted si entre estos pagos que no se pudieron atender había pagos de impuestos y pago de despacho de aduanas? Claro, con el tiempo, no recuerdo ahora cuándo, me llamó la agencia tributaria, me llamó, por decirlo de alguna forma, a decirme, oiga usted, que aquí tenemos un montón de pagos, pero cuando digo un montón es que era una lista enorme, de importaciones que usted no ha satisfecho, no recuerdo ahora si era derechos arancelarios o IVA, no recuerdo qué era. Y con las mismas, es que además recuerdo en el despacho de la directora de la agencia, llamó a la secretaria del juzgado número 5 y le dijo estas palabras: soy la directora de Hacienda, aquí tengo un dinero y este señor me dice que tiene dinero, o me paga ahora mismo o lo voy a montar. Y creo que ese pago se realizó. Muchas gracias, señor Rodríguez. Respecto al procedimiento concursal, es cierto que la compañía Spring Este, usted a título particular, incluso la señora Belén Gómez Carballo, fue solicitada para ustedes la calificación como culpable en el procedimiento concursal? Sí, pues es cierto, pero hombre, hubo una vista y como no podía ser de otra forma, los tres salimos absueltos. Finalmente, ya concluyendo, señorías, respecto a usted y su familia y las inversiones que hubiesen podido tener en filatelia, en productos de Forum Filatélico, ¿podría indicarnos brevemente si tenían inversiones y el importe aproximado de las inversiones que tenían? Sí, teníamos inversiones. De hecho, todo nace porque nosotros, antes de nada, éramos clientes de Forum. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi familia. ¿Podría completar su familia, usted, su mujer? Entre lo que es mi casa, teníamos más de 40.000 euros. Mis padres tenían otro tanto. Mi hermano David, que también era socio con una parte minoritaria de Spring, tenía también otros 40.000 euros. Mis tíos tenían más de 100.000 euros. Si es que, vamos, conocíamos Forum desde hace muchos años.
¿Podría indicarnos cuál fue la fecha, si la recuerda, de la última renovación de productos de Fórum Filatélico? Pues la mía, no recuerdo la fecha, pero fue en el año 2006, para que ustedes vean la confianza que yo tenía en Fórum. Ya concluyendo, respecto a su situación actual, su situación personal, ¿podría indicarnos cuál es su situación familiar, su situación económica, su situación profesional? Yo convivo ahora mismo con mi pareja y mis 2 hijas. Trabajo por cuenta ajena en una empresa de logística. Tengo un sueldo de unos 1.300 euros. Sueldo que espero no perder por estar acudiendo a todas estas sesiones, porque es el sustento de mi familia. Hemos perdido todos nuestros ahorros en Fórum. La otra parte de ahorros la invertimos en la empresa, en Sprineste, y también la estamos perdiendo. No tengo ninguna propiedad, no tengo ningún ahorro del que poder tirar, solo tengo mi trabajo. Y de hecho, yo le digo, me acudir aquí, me temo que voy a perder ese trabajo y sería una catástrofe en mi familia. Una pregunta en relación a su situación personal de convivencia con su actual esposa. ¿Podría indicarnos quién es esta persona? Porque me ha parecido... Sí, la hermana de la mujer de Francisco Briones. O sea, que son ustedes cuñados. Sí, claro. Briones y usted son cuñados. Claro. Además, es algo que hemos llevado los dos, porque me consta que los dos por bandera. Ya finalmente, y para... Bueno, no, señoría, ya estoy. O sea, no hay más. Muchas gracias. Siéntese donde estaba. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Fiscal. Don Ángel Tejero, señoría. Ángel Tejero, por favor. Ángel Tejero del Río. Buenos días. Buenos días. La Constitución española le reconoce su derecho a declarar o no declarar, de forma que usted puede responder o no a lo que aquí se le pregunte. De acuerdo. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia, señoría. Señor Tejero, Sí. ¿quiere usted decirnos antes que nada cuál es su formación académica y profesional, por favor? Académica, lo que sería un grado en teología y máster y postmáster en filosofía. Y luego también tengo cierta experiencia filatélica, sobre todo en control de calidad. En control de calidad filatélica. Sí. Mire, si no me equivoco, señor Tejero, usted tenía una relación de amistad con el señor Jesús Fernández Prada, ¿es así? Sí, ciertamente es así. Lo que ocurre que no es solo la amistad, era simplemente que yo he sido sacerdote, en concreto agustino, y en el seminario él me dio clases de matemáticas cuando yo tenía unos 14, 15 años. Yo me me secularicé, y a partir del año 87, más o menos, estuve un año medianamente trabajando en un mundo para mí desconocido, y luego estuve un año parado. Y en ese año, no sé si por la prensa o por la televisión, oí el nombre de Jesús Fernández Prada, que tenía una empresa que se llamaba Fórum Filatélico. Entonces, al estar yo inhabilitado para este mundo y más aún sin trabajo, me puse en contacto con él, no sé cómo, porque ponía allí que estaban buscando gente, creo, algo así. Entonces yo le llamé por teléfono, un teléfono que marcaba, y pude hablar con él. Eso fue en el año 89, 90. El señor Prada también se ordenó sacerdote, ¿verdad? Sí, era sacerdote. Sí, sí. Y también dejó la vida religiosa. Sí, la dejó un montón de años antes que yo. Bien. Y ustedes pertenecían a la misma orden religiosa, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Entonces, cuando acude usted al señor Prada, ¿por qué motivo acude usted al señor Prada? ¿Para buscar trabajo? Bien, simplemente. Pues cuéntenos, a partir de que el señor Prada contacta, o usted contacta con el señor Prada. Sí, yo contacté con él inicialmente en la avenida Bruselas, que era donde tenía la primera sede, creo. Y allí, y posteriormente en Tutor. Y allí en Tutor, ya en el año 90, yo creo que finales, quizás después del verano del 90, me dijo, dice, mira, te voy a dar un trabajo, salte a las filatelias de Madrid. Y vas mirando
esto, que yo no sabía que era Europa C. Yo sí conocía el mundo del sello, un poco lo conocía, como todos de colecciones y tal, ¿no? Mías. Y entonces cuando salgo a Madrid, me da un dinero y dice, mira, cómprame los sellos de estos de Europa C y tal. Y digo, vale. Y fue lo primero que hice. A partir de ahí luego ya empezó a decir, oye, ¿y por qué no aprendes tú cómo funciona esto? Entonces, lo primero que me hizo fue, dice, mira, vas a ver cómo se despachan en las aduanas, cómo se controlan las calidades de los sellos, cómo se embalan, cómo se presentan. Y dice, para eso te vas a bajar, también entonces allí en Tutor, a ver a María Cabezón, que era la responsable de la filatelia. Y eso fue lo que empecé haciendo. Estuve allí, estuve un tiempo, unos meses allí con ella, intentando aprender el oficio, ¿no? Digamos, de control de calidad. Vamos a ver, señor Tejero, cuando usted acude a buscar trabajo y contacta con el señor Prada ya era presidente de Fórum Filatélico. Sí, creo ¿verdad? que sí. Y he entendido que el trabajo que le encomendó era buscar sellos para Fórum Filatélico. O sea, lo primero, eso sí recuerdo, eso no se me ha olvidado, que lo primero que me encomendó, dice, mira, me dio un dinero, dice, vete a las filatelias, porque hay muchas por ahí, por la calle La Cruz, la Plaza España y toda esa zona del centro, hay mucha filatelia, y cómprame de Europa C de estos años 56, me dejó un catálogo, estuve mirando, controlando, y fue lo primero que hice, pero después ya no, me introdujo, digamos, en el mundo de la filatelia a través de María Cabezón, sobre todo el del control de calidad, que es en definitiva lo que he rematado, ¿no? Digamos, con las empresas. ¿Pero usted llegó a trabajar en el departamento de control de calidad de Fórum? Jamás, yo en Fórum no he trabajado nunca. Nunca. Mire, usted ha trabajado en una empresa, o por lo menos... Sí, que pertenecía a Fórum, sí, pero... constituyó usted la sociedad European Philately, una sociedad filatélica, en el año 1991, de la que fue usted apoderado y administrador único, incluso el liquidador, en el año 2002. Solamente fui apoderado. Luego lo de administrador fueron unos días, porque la administración creo que se trasladó inmediatamente. Vamos a ver, ¿por qué constituyó usted European Philately? No la constituí, yo tenía no sé lo que tenía, un 4, un 5%, o sea, estaba constituida por el señor Prada. ¿Por el señor Prada y por usted? Sí, yo estaba allí, me metió allí en el capital, que no sé lo que ya digo, sería un 2, un 3, un 4% nomás. ¿Y por qué? ¿Por qué usted constituye con el señor Prada European Philately? Eso que me dijo, que dice, voy a montar una empresa de estas para que me la lleves tú, y así ya vas aplicando lo que te ha enseñado María no del control de calidad, sino del despacho de aduanas, de rellenar los DUAs y todas estas cosas. Bien, entonces cuando se constituye, al poco de constituirse, el señor Prada se nombra administrador único y usted apoderado. ¿Para qué exactamente? ¿Ese poder para qué se le otorgó? Eso es simplemente para gestiones, más que nada ingresar cheques en el banco y poder gestionar los pagos que teníamos que hacer, evidentemente, empezando por las nóminas. Y mire usted, señor Tejero, en el año 2001, según el registro mercantil, vuelve usted a ser administrador único de esa sociedad. No, en el año 2001 no muere el señor Prada, no. En el año 2004. No, en el 2001 estaba de liquidador. No, eso fue en el año 2002. No, eso sí que no tengo ni idea. Mire, el propietario único cuando usted es liquidador es la sociedad Tronthon Limited. ¿Sabe usted qué sociedad es esa? Ni idea. Bien. Y en un momento dado, antes de que usted fuera administrador, en el año 93, se nombró administrador único de esa sociedad a Waterloo Management Services Limited. ¿Sabe usted qué sociedad es esa? Ni idea. Todas esas cosas de esas empresas eran de Jesús Fernández Prada. Digo, las ponía él, las proponía, ¿no? Pues llámalo como quiera. Pero usted siendo, digamos, apoderado de esa empresa y gestionando esa empresa, le decía al señor Prada... Sí, pero bueno, no solo yo estaba yo apoderado en esa empresa, ¿eh? Bien, estaba también doña María Cabezón desde el año 91. Claro. Sí. Pero quiero decir que mientras usted era apoderado... Porque se necesitaban poderes para despachar, se necesitaban poderes... ¿En la aduana? Para despachar en la aduana. En la aduana, si bien en Chamartín o bien en Barajas, y se necesitaban poderes también para actuar a ciertas operaciones. Bien, pero lo que les digo es, mientras usted era apoderado de esta sociedad y gestionaba esta sociedad, el señor Prada le informaba de la marcha de la sociedad, de quiénes eran sus clientes, sus proveedores, etcétera. ¿Estaba usted al día de todo eso? Porque se iba usted a la... No, yo estaba al día, pero no a través de los papeles, digamos, o sea, de las facturas de entrada y de salidas, sino estaba a lo que me marcaban los cheques. Si me daba un cheque el señor Prada,
para ingresar, yo lo ingresaba y no hacía más, pero yo no sabía, lo que es la contabilidad yo no la llevaba. Vamos, sí, la llevaba una asesoría que tenía el señor Prada, nada más. Vale, pero European Philately, ¿qué iba a hacer? O sea, se constituye por el señor Prada, ¿y qué va a hacer? Comprar sellos, era como comprar sellos. ¿Y qué va a hacer? ¿A vendérselos a alguien? Pues supongo que a Forum, que era el único que los compraba ese tipo de sellos. Bueno, y más cuando venían propuestos de eso, por él. Entonces, ¿European Philately era un proveedor de Forum Filatélico? Pues lo sería directamente. ¿Pero lo sería o lo sabe usted que lo era? Los cheques venían firmados por delante y por detrás por el señor Prada. Si eso le sirve, pues quiere decir que... Vamos a ver, mire, en el año 90, Forum Filatélico tenía su sede en la calle Tutor número 16 de Madrid, ¿de acuerdo? Y European Philately, esta sociedad, en el año 91 tenía su sede en Tutor 16 de Madrid. Sí. Es decir, que European Philately tenía la misma dirección que Forum Filatélico. Sí, ¿Quiere usted explicar por qué? Dígaselo al señor Prada, yo no puedo... Vamos a ver, eso lo hizo todo él. A mí me metió allí simplemente para tener alguien, porque no iba a ser una empresa sin trabajadores, para administrar o gestionar todo eso del papeleo, tanto de aduanas como bancario, eso, porque y el otro papeleo, digamos contable o administrativo, eso lo llevaba todo a la asesoría suya. Mire, en el año 95 esta sociedad cambió su domicilio a la calle Martín de los Heros. Sí, donde estaba domiciliada esa para que tener una referencia, pero ya creo que no estaba muy activa, ya estaba desactivada. Vamos, que no tenía actividad. ¿Llegó a tener el domicilio en la calle Santaló de Barcelona? Ah, eso no tengo ni idea. Bien, y en el año 2002 se traslada a Bretón de los Herreros número 55. Sería para liquidar, supongo. Yo tampoco me acuerdo. Usted fue liquidador. Estamos hablando de 15 años ya. Sí. ¿Sabe? Bien, de acuerdo. Mire, señor Tejero, usted, además de apoderado de European Philately, era usted también apoderado de la Sociedad Dirección y Diseño, que se constituyó en el año 90. Sí. ¿Por qué se constituye esta sociedad y para qué? Esa sociedad era una patrimonial del señor Prada. Una patrimonial del señor Prada. Sí, o sea, todo lo que había ahí no había, que tenía apartamentos, tenía garajes y no sé qué más cosas, era todo suyo, patrimonial. ¿Por qué se le apoderó usted en el año 94 en esa sociedad? Pues porque, digamos que era el chico de confianza, no de confianza tanto, como chico de los recados para el señor Prada. Es decir, yo estaba allí a lo que me mandase. En concreto, esa empresa era, eso me lo dijo él además directamente, esta empresa es mía, solo mía, patrimonial. Y estaba allí para gestionar los papeles, llevarlos a la asesoría para las contabilidades y esas cosas, y pagar a alguien que tenía trabajando ahí también. En el año 95 se nombra administrador único de esa sociedad a la sociedad Cantron Limited. ¿Sabe usted qué sociedad es esa? Ni idea, eso todo le digo, venía todo mandado por él. Pero a usted le nombran representante persona sí, física de claro, esa sociedad. para tener aquí, digo yo, poder actuar, aunque se lo fuese liquidando. ¿Y quién de Cantron Limited le nombró a usted representante? Unos papeles me llegaron apostillados y que yo firmé, me los pasó el señor Prada y nada, sin más. Vale, en el año 96, al año siguiente, esa sociedad se convierte en única propietaria de dirección y diseño. Seguía usted siendo representante. Sí, ¿Sabe usted quién estaba detrás de Cantron Limited? ¿Perdón? ¿Supo al momento quién estaba detrás de Cantron Limited? No, ni lo supe ni lo sabré nunca. Bien, en el año 2001 se le nombró a usted administrador único de esta sociedad. ¿Por qué? Administrador único como persona física ya. 2001 sería para liquidarla, supongo, ya ni me acuerdo, porque esa estaba inactiva desde antes, Creo que estaba inactiva también. Mire, usted también fue administrador único de una sociedad que se llama Varia Collection. Sí. ¿Quiere usted deciros esa sociedad por qué se constituyó y para qué? Es una sociedad que constituí yo, esa era mía personal, y con la intención de comprar sellos y vender sellos y vendérselos a Forum, evidentemente. Lo que ocurre que estuvo activa 6 meses y no tuvimos ninguna... Vamos, estuvo inactiva 6 meses y ya se cerró, desapareció, o sea que no tuvo actividad ninguna. Ese mismo año 95 usted nombró apoderado al señor Luis Carmelo Pascual Oriza. ¿Sabe usted de quién estamos hablando? Sí. Este señor también fue sacerdote, ¿no? Sí, de la misma compañía. Sí, y también se secularizó, como ha dicho usted. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué recurrió el señor Luis Carmelo Pascual Oriza? No tengo ni idea de lo que me está contando. Eso no sé. O sea, yo conozco a esta persona, pero quiero decirle que la operación esa que me dice no tengo ni la más mínima idea de qué pueda ser. De acuerdo. En el año 93 fue usted nombrado administrador único de la sociedad Forum Artis. Sí.
¿Qué es esa sociedad? ¿Para qué se constituyó y por qué se le nombró a usted administrador único? Esa sociedad estaba constituida por capital 40-60 creo de Forum 60 y un notario con una intención parece ser que muy clara, yo nunca llegué a ver los estatutos ni vamos, la constitución y eso, era hacer, que es lo que hacía, un diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX bajo la tutela de un señor que se llamaba Mario Antolín, y eso pues no sé lo que duró. Yo estuve ahí 2 años, 3 años y luego me sustituyeron, ¿no? Ahí no hacía nada, simplemente controlar los papeles, llevarlos a la asesoría para hacer las contabilidades. ¿Pero quién le llamó a usted para ser administrador único allí? ¿Quién le propuso ser administrador? Sería el señor Prada, porque era digamos, el socio mayoritario de la empresa. Y en el año 98... No él, sino Forum, quiero decir. En el año 98 es usted sustituido por el señor Abelardo Elena en la administración. ¿Por qué? Porque yo ya estaba empezando con Creative y no podía dedicarme a eso, tenía que dedicarme más expresamente ya al sello. ¿Conoció usted al señor Abelardo Elena antes de que le sustituyera en Electromedical, en el Forum Artis? No, yo no le conocí entonces, yo le conocí posteriormente. En el hospital, en la Ruber, cuando al señor Prada le ingresaron para operarle la primera vez, que fue en el 98, 99, por ahí. Bien, estamos hablando del año 98, cuando el señor Abelardo Elena le sustituye a usted. Entonces pues sería ese año. Sí, pero vamos, no le conocí en la firma esa, sino en el hospital, como le digo. ¿Y qué le dijeron del señor Abelardo Elena? ¿Le dijeron a qué se dedicaba? ¿Si era trabajador de Forum? No, me dijeron que era sobrino político de Prada, del señor Prada, nada más. Yo no le conocía para nada hasta entonces. Mire, en el año 1992 fue usted nombrado apoderado de la sociedad Electromedical Service. Sí. ¿Qué es esa sociedad y por qué fue usted nombrado apoderado? Pues por lo mismo, era otra empresa que tenía 60-40 Forum y Prada me mandaba allí, como le digo, para, digamos, guardar los intereses, yo creo que más que de Forum suyos, en esa empresa que se dedicaba a los equipos médicos, equipos médicos, magnéticos, equipos, también trabajaron en el ozono y eso, con vistas al equipamiento médico, vamos, de los hospitales o de... ¿En el año 95 llegó usted a ser administrador de esa sociedad o no? No, yo creo que no, yo jamás. ¿Conoció en esa sociedad a doña Belén Gómez Carballo? Sí. Sí. ¿Y al señor Agustín Fernández? No, no le he conocido. No le conocí ni ahí ni en ninguna... Le he conocido de paso, alguna vez en Forum, pero no le he conocido hasta casi el juicio anterior de lo mercantil. En el año 2001 fue usted nombrado liquidador de Electromedical Service. Eso es posible, sí. Estaba chico de los recados del señor Prada, que me decía, oye, tienes que hacer esto. Yo súper agradecido porque aparte que tuviese mis sueldos en una empresa y otra, le hacía un favor a él. Y nada más. Y en todas estas sociedades que le he nombrado, European Philatelic, Dirección de Diseño, todavía no le he nombrado ni Creative, ni Atrium, ni Star. No, ya. Varia Collection, Forum Artis, Electromedical Service. ¿Qué horarios tenía usted por estos recados, como dice usted? No, el horario tenía de 8 a 3. No, honorarios. Ah, honorarios. Sí. Pues la verdad es que no recuerdo, pero vamos, estarían en torno, en esos años, 8 o 10 millones de pesetas. Anuales, sí. No llegaba, creo que no llegaba. Tendría que mirar las nóminas tanto de European como... De hecho, de Dirección y Diseño nunca cobraba. De Electromedical creo que tampoco cobré. Solo cobraba en esa época de European, o sea que no tenía más que unos ingresos directos de una empresa, como nómina. Mire, la sociedad Dirección y Diseño y la sociedad Varia Collection compartieron en un momento determinado sede en la Gran Vía número 88 de Madrid. ¿Qué había en la Gran Vía número 88? Pues el edificio España y una oficina que estaba allí nada más. Y de esto ahí no hubo ni papeles ni nada, porque eso lo tuve que trasladar inmediatamente el domicilio de Dirección y Diseño, y la de Varia Collection, como le digo, no funcionó y entonces ni operó, vamos, ni siquiera compré yo un sello con esa empresa. Bien, señoría, quisiera que se viera al señor Tejero este documento. Son varios documentos unidos. El primero, de 3 folios, es una factura
emitida por European Philatelic, que se encuentra en la pieza documental 3E, carpeta azul, facturas y correspondencia 1993, folios 159 a 161. Y los siguientes folios, que se encuentran también en la misma ruta, está en los folios 171, 172 y 158, que son unos cheques y unos recibis. Bien, lo que tiene usted a la vista es, en primer lugar, una factura emitida por European Philatelic a Forum Filatélico. Sí. Como verá usted ahí, European Philatelic y Forum Filatélico efectivamente tienen los dos la misma dirección. Y seguida esta factura tienen 2 recibís y 3 cheques, ¿de acuerdo? Supongo que le es familiar ese documento porque ya en la instrucción se la escribió algunos. Recibí, exactamente. Eso es cuando el señor Prada paga con... Bien, la pregunta son, en primer lugar, el primer recibí, ¿está firmado por usted? Sí, eso es ¿El segundo recibí está firmado por usted? Sí. Bien, mire, vamos al primer recibí, que es de 8 de febrero del año 93. Sí. Dice usted que ha recibido de Forum Filatélico Financiero 25 millones de pesetas mediante el cheque que está ahí fotocopiado en concepto de entrega a cuenta del pago de nuestra factura 1.93, ¿de acuerdo? Sí. El siguiente recibí se dice lo mismo en fecha 2 de febrero, ¿de acuerdo? Son también otros 25 millones de pesetas. Sí, parece ser. Y el tercer cheque, que verá usted ahí, que es por 5.539.808, suman el importe de la factura que le he exhibido, que es la factura 1.93, lo ve, ¿verdad? Sí, 47. Sí, tómese su tiempo, señor Tejero, sí, y lo verá ahí, ¿verdad? Bien. ¿Por qué le pagaba a European Philatelic? Hemos quedado en que European Philatelic era proveedor de Forum Philatelic, sí, eso es lo que has dicho antes. ¿Por qué le pagaba a cuenta? ¿A mí? Sí, a European Philatelic. Bueno, es la empresa, a mí no. Yo lo que hacía, estos papeles no los emitía yo siquiera. O sea, ¿Quién hacía estos papeles? Pues los hacían en Forum, no sé si alguna secretaria, me imagino. O el señor Prada también le digo que no le iba a hacer esto, pero solamente firmar los cheques. Y esto está tan mecanizado todo esto. Sí, hay muchas como esta en las sí, lo sé, pueden tenerlas todas a lo mejor, porque estarían todas por ahí. No sé si en Forum o no, sí, en Forum estarían. Efectivamente, sí. Pero lo que le digo es, con independencia de que usted no hiciera esto, la mecánica era esa, es decir, cuando European Philatelic era proveedor de Forum Filatélico, siempre cobraba por anticipado a cuenta. Eso no, sí que no lo puedo decir porque no lo sé. Entre otras cosas, porque los sellos los recibía el señor Prada, como han explicado ya varias veces, y los tenía allí, allí, en su despacho, y yo no sabía si eran para esto o eran para el otro. O sea, usted iba a la aduana, cogía los sellos y se los llevaba al señor Prada. Sí, exactamente. No, aparte de eso, que gran parte de los proveedores iban con los sellos en mano. Gran parte, ¿eh? Al señor Prada. Sí. El por de aduana se despachaba sobre todo Piteri. Bien. En aquella época. Y quiero explicarme para que yo lo entienda bien. Fíjese que la factura es de 1 de febrero del año 93, lo ve usted arriba. Sí. Y la entrega a cuenta es de 8 de febrero y 2 de febrero, de fecha posterior. ¿Cómo se entrega a cuenta de una factura anterior? El que escribió eso. A mí me da. Quiero decir, si ya tenían la factura hecha, si ya tenían los sellos en el Forum y ponen ahí eso, pues esto la señora que ha redactado, señorita o señor, o quien haya redactado esto lo hizo mal, directamente. Yo estaba encargado simplemente de coger ese papel, firmar ese papel como agregado y coger el cheque del señor Prada. ¿Cuántas personas trabajaban en European? No, eso estaba yo. Estaba ahí como de aquí para allá, vete a esto, vete a lo otro. O sea que en realidad no había personal en European Philatelic. No, solo estaba yo, pero que y si quiere el señor Prada, pero claro, el señor Prada no estaba en nómina. Y luego European Philatelic vendía los sellos a Forum Filatélico sin moverse de la sede, estaba en la misma oficina, decía, estos son los sellos, los vendo aquí, me muevo de aquí, los cobro y será la mecánica normal. No le extrañó a usted que se hiciera así. No, yo en esa época no sabía ni lo que era una empresa ni lo que era un banco. Cuando se lo creas es que nunca jamás había tenido una cuenta bancaria, ni sabía lo que era una tarjeta bancaria,
ni nada de eso. He salido de un mundo completamente distinto, dedicado al estudio y a la enseñanza, no hacía otra cosa. Tardé unos años en aprender el oficio del mundo de los negocios. Bien, vamos a hablar entonces ahora de las